y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. Puede tomar su lugar. Sabe que el Señor ministraba esta palabra en mi corazón y hablaba en mi vida. Amén. Usted conoce la historia de estos hermanos. Amén. Donde Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú. Amén. Y dice que Esaú aborrece a su hermano. Amén. Y aborrecer es rechazar a alguien. Amén. Y sabe que Esaú se habrá enojado, enfurecido. Él aborreció a su hermano Jacob por haber tomado su bendición que el Padre le había dado. Amén. Y sabe que yo meditaba porque Dios hablaba a mi corazón. Y usted sabe que cuando vienen pensamientos malos a nuestra mente, cuando vienen malas intenciones a nuestra mente, podemos desecharlo, podemos descartarlo, pero qué terrible y peligroso es cuando baja al corazón. ¿Y por qué? Porque Esaú no solamente tuvo malos pensamientos en contra de Jacob, sino que fue algo más grave. Dice que Esaú quiso matar a su hermano. Amén. Entonces mire qué terrible es cuando le damos lugar en el corazón a cosas que no son buenas. Amén. A través del enojo, a través de una ofensa, a través de una molestia contra alguien. Y en este caso habla de su hermano. Amén. Y sabe que el Señor ministraba, porque Dios me decía cuántas veces en la familia, en los hogares, los matrimonios no tienen paz. Hay matrimonios donde se destruye. Hay hermanos y hijos contra sus padres, los padres contra sus hijos. Amén. ¿Y cuánto daño se causan? ¿Cuánto daño? ¿Cuánta aflicción en el corazón? Y muchas veces llegamos a tener no solamente malos pensamientos, sino malas intenciones en contra del padre, en contra de la madre, aún en contra del esposo o de la esposa, en contra de los hijos. Y sabe que Dios ministraba a mi corazón esta palabra. Y Dios me decía que muchas veces le damos lugar al diablo en nuestro corazón. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo y el diablo no tiene la culpa de todo. Sabemos que el diablo está para matar y destruir, es verdad, pero muchas veces somos nosotros quienes le damos lugar en nuestro corazón al diablo. Y ahí el diablo comienza a alimentarnos y a poner y a crecer esa semilla de odio, de rencor, de enojo en contra de la persona. Y lamentablemente muchas veces dañamos a aquel que decimos que amamos. Dañamos a aquel que está en casa a nuestro lado. Y sabe que yo meditaba porque cuántas veces en el hogar, por el orgullo que tenemos muchas veces, desperdiciamos y dejamos pasar todo. Sabe que muchas veces yo me he encontrado en mi matrimonio donde he peleado, he tenido mis discusiones como cualquier persona, cualquier diferencia, pero de mi esposo y yo era la más orgullosa. No te me acerques, no me toques más, andate y déjame sola. Y mi esposo venía una y otra vez para querer arreglar la situación, porque siempre hay uno en la pareja, ¿vio? Uno que se hace la sorry, la que no me toques, o el hombre, me voy, déjame solo. Pero está el otro que siempre quiere arreglar las cosas, que siempre tiene la intención de querer arreglar la situación. Y gloria a Dios por eso. Y sabe que mi esposo siempre fue de eso. Y yo toda orgullosa no quería saber nada. Pero sabe que Dios comenzó a tratar en mi corazón y a decirme que muchas veces por darle lugar a ese enojo, a esa molestia en contra de mi esposo, muchas veces he hecho que mi esposo se alejara de mí. Porque después nosotros comenzamos a dañar, a lastimar por el mismo dolor que hay en nuestro corazón. Comenzamos a dañar al padre, a los hijos, al esposo, a la esposa. Comenzamos a dañar y a destruir con nuestras palabras. Y luego las personas se alejan. Y luego nos preguntamos, ¿qué le pasa a
ahora que anda por ahí, que no me da bolilla, que no me da atención. Y aquella, mírala, ya no me da lugar. Y nos preguntamos por qué. Pero es porque lamentablemente nosotros mismos, por el mismo dolor que dejamos entrar en el corazón, la misma amargura y rencor, hacemos que las personas que amamos se alejen de nuestro lado. Pero ¿saben qué? La palabra dice que Esaú aborreció, quiso matar, como Caín y Abel, dos hermanos, que uno dejó entrar la envidia en su corazón. Entonces yo quiero que usted vea el peligro cuando algo baja al corazón. Y muchas veces no importa si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu hijo, cuando le damos lugar al diablo en nuestro corazón no importa nada. Destruimos y dañamos igual, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, cegados y totalmente tomados y dándole lugar al diablo en nuestro corazón. Pero, ¿sabe que yo me encantaba porque en el capítulo 33, versículo 4 de Génesis dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraba. Esaú al comienzo quería matarlo a su hermano. Esaú aborrecía a su hermano. Pero luego vemos una historia donde él se arrepiente, donde hay un encuentro después de tantos años con su hermano, y él comienza, dice, a caer encima de su hermano y lo besó, lo abrazó y lloraron juntos. ¿Y a cuánto nos cuesta muchas veces reconocernos, humillarnos delante de aquel que dañamos o que nos dañó a nosotros? Y Esaú tenía todo el derecho de reclamar, de quejarse contra su hermano, de decirle: vos me hiciste esto, vos robaste mi bendición. Esaú tenía todo el derecho. Pero ¿sabe qué hizo él? Desechó todo eso de su corazón. Lo dejó a un lado. Porque entendía que eso no era bueno, que a Dios no le agradaba. Porque entendía que Dios nos manda a perdonar, que Dios nos manda a amar, que Dios nos manda a que si nosotros destruimos, también tenemos que levantar a aquel que destruimos. Esaú entendió que tenía que perdonar a su hermano. Y él dice que le besó y la abrazó. ¿Cuántos será que hacen eso? Mira, a mí me cuesta mucho, y le soy sincera. Cuando yo me equivoco, cuando yo me las mato, a mí me cuesta por el orgullo, que muchas veces no queremos humillarnos delante de los demás, no queremos. Queremos que los demás vengan a nuestros pies a pedirnos perdón. Pero ¿saben que Dios ministraba y me decía? Hay muchos que necesitan en este tiempo hacer eso, reconocerse. Padres con sus hijos, esposos con sus esposas y esposas con sus esposos, así como Esaú. Reconocerlo y desechar eso que le damos lugar en el corazón al diablo. Porque si decimos amar a aquel que está a nuestro lado, ¿por qué entonces seguimos dañando y lastimando? ¿Por qué seguimos dándole lugar al diablo que destruya el hogar? Pero ¿sabe qué? Que en esta noche nosotros podamos determinar nuestro corazón de desechar todo eso que tal vez alguna vez le dañó, que tal vez le dijeron, que tal vez su compañero, su compañera le dijo o hizo. Y usted puede decir: sí, hermana, pero usted no sabe lo que yo vivo en mi hogar. Usted no sabe que fulanito viene a la casa de Dios a alabar a Cristo y en casa me pega, me maltrata, me insulta. Usted no lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y por eso Dios nos habla y por eso Dios nos anima y nos alienta a que nos humillemos, a que nosotros nos reconozcamos, a que le demos lugar a Dios en nuestra vida y no destruyamos más, sino levantar a aquel que nosotros dañamos. Y es como siempre dicen, poner la otra mejilla, ¿vio? Aquel vino y te dañó, aquel fulanita te dijo algo, te lastimó, te hirió. Bueno, pero humillate vos primero.
que también podamos ir y pedirle perdón, porque después uno termina quedándose solo por el orgullo, por no querer reconocerse, por no querer afrontar la situación y salir huyendo, termina quedando solo. Amén. Termina quedando sola. Entonces, hagamos como Esaú. Esaú, su hermano le robó la bendición y Esaú primero lo aborreció. Después dejó entrar cosas en el corazón y quiso matarlo. Pero pasan los años y Esaú salió corriendo al encuentro de su hermano y lo abrazó. ¿Hace cuánto que usted no abraza a aquel que está a su lado? ¿Hace cuánto, como decía el pastor Enrique, no le toma la mano a su esposa, a su esposo? Mire, me reía cuando el pastor Enrique decía eso, porque un día hablando con mi esposo, hablábamos de cierta pareja cristiana y veíamos cómo esta pareja un día se amaban y al otro día se odiaban, un día se amaban y al otro día se agarraban en la casa. Y mi esposo me decía, ojalá que pasen los años y nosotros sigamos manteniendo este amor, el afecto, demostrando ese afecto el uno para con el otro. Porque a veces estamos tantos años de casados y ni siquiera le damos un beso a la esposa, ni siquiera le damos un beso al esposo, ni siquiera le decimos qué guapo que estás hoy, qué linda que te pusiste hoy, ni siquiera nos apartamos un tiempo para el compañero o la compañera. ¿Hace cuánto que usted no le da un buen abrazo a su familiar, a su hijo? Un abrazo puede construir todo lo que destruimos. Un abrazo puede traer ese consuelo, esa paz que está necesitando su compañero, su compañera. Un abrazo puede cambiarlo todo, iglesia. Por eso, meditemos nuestro corazón, que el orgullo no nos gane. Si destruimos, nosotros que podamos reconocernos delante del Señor, pidiéndole perdón a mamá, a papá, al pastor, a la sierva, al esposo, a la esposa, a quien usted dañó y hirió y lastimó. Reconozcámonos, iglesia, porque eso es lo que a Dios le agrada. Un corazón humillado y sincero. Un corazón que no le vaya con mentiras o haciéndose la víctima, sino un corazón que le diga la verdad. Amén. Por eso, si usted no ha abrazado en este tiempo a su familiar, al que está a su lado, hágalo. No pierda tiempo. No deje que el diablo entre a su hogar y destruya. No pierda ese amor, ese afecto con su familiar. Y si tiene algo en contra de su familiar, deséchelo. Deséchelo antes de que el diablo se agarre de eso y comience a destruir, y comience a separar, y comience a quebrantar, y comience a dividir. No espere a eso, iglesia, sino que nosotros podamos realmente darle lugar a Cristo. Amén. Porque si decimos ser hijo de Dios, tenemos que obedecer a esto, a lo que Dios nos manda, a perdonar, a seguir amando, como dice su palabra. El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, todo, iglesia. El amor rompe todo aquello. El amor lo cambia todo, iglesia. Por eso hagamos como Esaú. Vayamos a aquel que vimos, aquel que nos lastimó tal vez, y abracémosle y digámosle: te amo en el nombre del Señor. Te amo, te bendigo. Gloria a Y Dios. deseémosle lo mejor porque es lo que Dios quiere. Amén. Por eso yo le animo que con esta palabra pueda meditar en su corazón. Pueda meditar, porque muchas veces en el hogar pasan diferentes situaciones que uno no las conoce, que uno no las vive, que uno no sabe, pero cada uno sabe lo que vive en su hogar. Cada uno sabe las luchas, los conflictos que tiene en el matrimonio, con los hijos. Pero obviamente cuando nos ponemos la mano de Dios y le damos lugar a Dios y le creemos su palabra, Dios es fiel, Dios cumple y Dios obra a favor de aquellos que le creen. Porque, y se lo digo por testimonio, se lo digo porque he visto la mano de Dios en mi matrimonio, he visto la victoria, he visto cómo Dios nos ha bendecido, y ya vamos para los 3 años de casado, y en estos 3 años hemos aprendido los dos. Amén. Hemos aprendido a comunicarnos, hemos aprendido a perdonarnos, hemos aprendido a ir primeramente a Dios.
Sigamos venciendo, sigamos esforzándonos, sigamos luchando, sigamos orando y poniéndonos en la mano de Cristo, para que Cristo sea obrando a favor de nuestro hogar, porque somos su pueblo, somos sus hijos. Amén. Y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso yo te animo a que usted medite en su corazón. Y si no estuvo abrazando este tiempo a su esposa, a su esposo, si no le estuvo mostrando ese afecto como Cristo le muestra su amor a usted, hágalo. No pierda tiempo, porque los días pasan, no sabemos si mañana vamos a despertar, no sabemos